La primera pregunta es de Akigura, que saluda a Oda y le da chocolate, figurativamente hablando, y le pide que se tome un descanso, pero se da cuenta de que el chocolate es venenoso y se disculpa. Y Oda le contesta pues siguiéndole un poco el juego, dándose cuenta de que el chocolate está envenenado y riéndose un poco. La siguiente pregunta es de un lector llamado el Gran Hombre Rábano, que felicita a Eiichiro Oda por ganar el CMB, algo que pues es falso. Es una carta tipo broma, y el CMB pues es una especie de parodia del WBC, que es el clásico mundial de béisbol, que por cierto este año 2023 el equipo japonés fue el campeón de este clásico de béisbol mundial en marzo, así que tratando de jugar un poco con este acontecimiento pues le envía esta carta. Y Oda le responde dándole las gracias e inventa unas nuevas siglas, WBC, que significa Club del Wakame Hervido. El wakame pues es un alga que se come en Japón, muy tradicional. Y la siguiente pregunta es de Kikuno, que pregunta quién es más popular entre las mujeres, Shanks o Ben Beckman. Y Oda responde que es Shanks el más popular. Sin embargo, en cuanto al número de objetivos activos, Ben Beckman es más popular porque pues a él le gustan más las mujeres y es un personaje más mujeriego que Shanks. Y me causó solo un poco de curiosidad porque Ben Beckman pues yo lo veo muy serio, un personaje que no creía que le gustara tanto ser mujeriego. A Shanks sí lo hemos visto recientemente en el manga, rodeado de muchos hombres y mujeres que lo admiran, así que cualquiera diría que Shanks sería el ganador, pero aquí Oda nos dice que Ben Beckman pues es un poco más popular entre las mujeres. La siguiente pregunta es de Kuromu y dice: Odachi, déjame saber el ranking de bebida entre los Mugiwaras. Ya antes había visto a Zoro y a Nami bebiendo y quisiera saber sobre los otros miembros. Y Oda responde con el ranking de bebidas. En el número 1 está Jinbei, en el 2 está Zoro, el 3 está Nami, 4 Franky, 5 Sanji, 6 Robin, el 7 Brook, 8 Usopp, el 9 Luffy y finalmente el 10 Chopper. Y aclara, este ranking es de hecho un poco complicado porque amar beber es diferente a poder beber. No todos beben con la misma actitud. En cuanto a Luffy, aunque tiene potencial, tiene más prioridad por comer. Y me sorprendió que Jinbei haya desbancado a Zoro, posicionándose como el mayor bebedor de la banda de los sombreros de paja, cuando yo creí que ese lugar pues siempre le iba a pertenecer a Zoro. Siempre se había visto a Zoro más relacionado con la bebida de todos los Mugiwaras. Inclusive cuando asaltan la puerta Tori antes de llegar a Wano, Zoro es capaz de, usando el olfato, detectar dónde hay sake para ir a buscarlo, cosa que Sanji no pudo hacer. Y eso que Sanji está más emparentado con la comida, con la bebida. Seguramente Sanji, teniendo un olfato tan acostumbrado a la cocina, pues creería que podría detectar el sake, pero no lo hizo y Zoro sí lo hizo, demostrando que pues es más experto en el arte de beber. Pero Jinbei aquí lo desbanca. En el puesto 3 se conserva Nami, que también es una bebedora legendaria. El cuarto lugar pues es Franky. No me sorprende mucho porque pues es un sujeto grande que se ve que le gusta este tipo de diversiones. Aparte estaba en una pandilla, tenía la Frankie House, era un pandillero en su ciudad natal. Y aunque la bebida favorita de Frankie es la cola, pues también me sorprende me sorprende un poco que también sea experto bebedor, que está en el ranking 4. En el ranking 5 pues está Sanji, que me parece un buen lugar para Sanji porque él no es tan desastroso en ese sentido de las fiestas y tal como los personajes que están en un puesto superior. Sanji es un poco más elegante, un poco más refinado, vamos a decirlo, así que me gustó el puesto en el que está. Robin pues es más de té, galletas, café y ese tipo de cosas. Me sorprende que haya superado a Brook porque Brook pues es un pirata hombre que seguramente está más relacionado con las fiestas y este tipo de cosas, sabiendo su pasado como miembro de los piratas de Rumbar. Así que me sorprendió que Robin le ganara a Brook. Y el puesto 8, 9 y 10 pues se podría considerar los niños de la tripulación de los sombreros de paja, así que no me sorprende que Luffy, Usopp y Chopper, que son los más infantiles, pues estén en este puesto. Usopp superando a Luffy en el puesto 9. Supongo yo que para dar un poco de ejemplo, ya que Luffy es el estelar, el personaje principal, y para dar una buena imagen o una imagen más cercana con los niños, con los jóvenes, pues está en este puesto. Aunque Oda aclara que este es un ranking de las personas que les gusta beber, más no los que soportan la bebida, dando a entender que Luffy podría escalar muchos puestos al tener una alta resistencia al alcohol, pero su preferencia es por la comida.
y en el puesto 10 tenemos a Chopper, que es el más infantil, el más pequeño de los Mugiwaras, y no es de extrañarse que esté en este top, en este lugar, en este último lugar. La siguiente pregunta es de Iniki. Hola Oda Sensei, el CP9 encabezado por Rob Lucci ha avanzado para convertirse en el CP0. Yabura, Fukuro y Kumadori ahora también son parte del CP0. Y Oda responde: las personas que hayan visto la película Red encontrarán que Blueno y Califa aparecen como parte del CP0. Sí, no hay ningún error, todos los ex miembros del CP9 se han convertido en CP0. Sin embargo, las personas que usan máscaras en el CP0, incluidos Lucci, Kaku y Stussy, se denominan asesinos enmascarados y se les asignan tareas más especiales. Esto ya lo habíamos visto en recientes capítulos del manga, donde se nos presentó el resto de los CP9, que ahora son CP0, y a través del tiempo se nos han ido revelando los personajes. Es un tema que a mí me parecía muy interesante que había pasado con los CP9, porque en las mini historias da a entender como que se deslindan del gobierno, pero también juran volver, entonces como que no quedaba muy claro cuál era el paradero de estos personajes. Y el primero en revelarse que es parte del CP0 es Rob Lucci, que tiene una aparición en la transmisión que hace César Clown para mostrar su arma Shinokuni a los brokers, que son estos compradores del inframundo, y Rob Lucci aparece como uno de los brokers. Yo en su momento no lo vi como Rob Lucci, yo pensé que era un personaje pues random, normal, pero se trata de Rob Lucci, quien aparece en esta transmisión acompañado de una especie de mayordomo con un moño y unos hombros grandes, que no se volvió a saber o a mencionar quién era este personaje. Y antes de que Oda revelara que realmente esta figura era Rob Lucci, pues se presentó en el anime. Las personas del anime pues no sabían que era Rob Lucci y lo reinterpretaron como un sujeto con un bigote, pero realmente pues se trataba de Rob Lucci, solamente que los del staff de animación pues no lo sabían. Esto se reveló en la revista One Piece Doors, que es una serialización de Shueisha. Y aquí Oda habría de aclarar que esa figura efectivamente se trataba de Rob Lucci, aunque no podemos saber si realmente estaba ascendido a CP0, porque la ropa, al ser un manga, pues solamente se ve en blanco y negro, y aparte estaba muy oscuro, así que no sabemos si la ropa de Rob Lucci durante la transmisión de los brokers era de color blanca o seguía siendo negra. Probablemente, como ya habían pasado 2 años, pues Rob Lucci ya había ascendido a CP0, y durante la transmisión el color de la ropa que tendría Rob Lucci sería efectivamente blanco, pero esto es una especulación mía. Y ya después en Dressrosa se nos confirma de forma oficial los colores de la ropa de Rob Lucci blancos, y también viene Spandam con él, además de Hattori, que también lo acompaña, y Kaku, que está hablando con él por un Dendenmushi. En los episodios finales de la saga de Dressrosa se nos confirma de golpe 4 personas que forman parte de los CP0, que antes formaban parte del CP9, que son Rob Lucci, Hattori, Kaku y Spandam. Yo tenía la impresión de que Spandam había sido revelado mucho antes que Rob Lucci en la película de One Piece Film Gold. Por ahí tiene una pequeña intervención con Tesoro, en donde Tesoro lo chantajea con mucho dinero, y por ahí el señor Tanaka, para abrir viejas heridas, le comenta que los Mugiwaras están en el mismo lugar en el que está Spandam, y pues este se enoja. En ese momento yo no sé por qué pensé que se había revelado por primera vez Spandam ahí, cuando ya se había revelado en el manga, y hasta el momento esos eran los que teníamos confirmados hasta el año pasado, que llegó la película de One Piece Film Red, donde se confirma que Blueno y Califa ahora son parte del CP0, lo cual me sorprendió muchísimo, pero esto solamente hizo que se despertara más mi curiosidad por saber qué pasó con los demás. Y no pasó mucho tiempo antes de que revelaran el resto de los personajes del CP9, que ahora son CP0, uniéndoseles Kumadori, Fukuro y Yabura, y estarían completos todos los CP9, ahora ascendidos como CP0. La siguiente pregunta es de Onevo, que pregunta: tengo muchas ganas de comer bolas de arroz hechas por las bonitas manos de Robin. Y Eiichiro Oda le contesta: yo también. La siguiente pregunta es de Kitsuhashi Miyanko, quien dice: entiendo muy bien ese sentimiento. A lo que Eiichiro Oda responde: ¿en serio? Vaya, gracias por escribir una carta tan ludópata. No sé a qué se referiría a Kitsuhashi Miyanko, parece que es una carta troll o de broma,
pero pues ahí está. La siguiente pregunta es de la Asociación de Estudio de One Piece de la Universidad de Yamaguchi, que dice: si alguien queda petrificado por la mero de la Loli Hancock, refiriéndose a la Serafim, ¿lo identificarían como un lolicon después? No lo harán, ¿verdad? Por favor dime que no lo harán. Como dando a entender que esta persona que envió la carta pues es un lolicon. Y Eiichiro Oda responde: su poder es aprovecharse de que la gente piense qué linda y hermosa es, y de esa forma hace que los demás bajen la guardia. Todos miramos a los bebés y a los niños pequeños y los consideramos lindos, ¿verdad? Y eso es suficiente para conseguir que quedes petrificado. Incluso si hay un verdadero lolicon entre los que están siendo petrificados, uno no puede determinar qué tipo de emoción los llevó a ese estado, así que no te preocupes, tu identidad lolicon no ha sido revelada. Ahora conviértete en piedra. Y pues esto ya lo había visto, lo había hablado cuando salió la habilidad de la Serafim de Boa Hancock, y en su momento me planteé cómo es que funcionaba la mero, esta fruta en un niño. Si la base del funcionamiento de la mero en Hancock pues es el erotismo, la sensualidad, y un niño no tiene estas características. Entonces me quedaba la duda de cómo funcionaba la fruta. Por ahí se dijo que había mucho revuelo por este tema. Realmente no le vi tanta importancia, más bien era curiosidad de saber cómo funcionaba esa fruta. Y en la misma saga de Egghead pues se confirma que quien ve a la Serafim de Boa Hancock pues la ve con ojos de ternura, como se ve a un bebé. De hecho esto ya lo había dicho cuando salió, como cuando ves a un bebé en una carreola y la gente se para pues a decirle que es muy lindo y tal. Esa sería la base en la que trabajaría la fruta si la comiera un niño. Y pues esa era la polémica que existía, que repito, no creo que haya sido tan polémico. Muchos utilizaron la palabra polémica para llamar la atención sobre este tema, pero ya está explicado. La siguiente pregunta es de Gomomera Nomi, que le pide a Oda que dibuje la espada de Lo Kikoku antropomorfizada, y otro lector llamado Hamburguesa Teriyaki le pide a Oda lo mismo, pero con el tridente de Katakuri, Mogura, y Hamburguesa Teriyaki le pide a Oda que por favor lo haga de forma genial, porque las anteriores antropomorfizaciones de las espadas, de las armas de los personajes de One Piece pues estaban muy flojas a su parecer. Eiichiro Oda contesta: está bien, y esta es la imagen que dibuja Mogura, representado como un topo, porque Mogura significa literalmente topo. Es el nombre que le puso el arma, el Katakuri, a su tridente, porque pues tiene este ataque que hace hoyos en la tierra como si fuera un topo, así que tiene todo el sentido de que fuese un topo. Y tiene una corona de 3 puntas simbolizando el tridente, que tiene 3 picos en la parte superior. Se está comiendo unas donas porque a Katakuri le gustan las donas, y lo que dice Mogura es: qué buenas están las donas. Es la primera vez que vemos una antropomorfización que no es de un ser humano y es de un animal, así que me llama la atención. Además Katakuri es de mis personajes favoritos, y también me llama la atención que se está comiendo unas donas. No sabía que las armas compartían los mismos gustos que sus usuarios. Esto no se había visto hasta este momento. Y el arma de Lo, la espada de Lo, llamada Kikoku, lo podemos ver como un hombre con bigote, con una gorra. La punta de la espada le sale por la cabeza. Lleva una camisa de vestir, una especie de abrigo, de suéter o de chamarra atado a la cintura, unos pantalones y unos zapatos, con una mochila cargando. Y lo que dice Kikoku es: estoy cansado de viajar. En muchas otras partes se ha traducido como estoy cansado a secas, pero yo encontré que otra traducción podría ser estoy cansado de viajar, lo cual me llama la atención porque no sé a qué se refiere con eso de estar cansado de viajar. Inclusive si solamente fuese estoy cansado tampoco lo entendería muy bien, a lo mejor por el uso que le da Lo a su espada, ya que además de servirle de arma pues también le sirve como instrumento en las cirugías. Podría ser por ahí, pero me da mucha curiosidad. El tema de Kikoku también lleva una especie de papel, supongo yo que es una vibrecard, no sabemos, no lo especificó Oda, y me sorprende el aire de Lo. La esencia de Lo que rodea este personaje se parece mucho a Lo por alguna razón, me lo recuerda mucho. Sin embargo, pues literalmente no se parece a él, aunque a mí me lo recuerda mucho. No sé cómo Oda consiguió este efecto de hacer que un personaje que literalmente no se parece nada me dé la misma sensación que su usuario, que su dueño. Y pues le metí estos colores, no son oficiales. Y pues es todo sobre el tema de las antropomorfizaciones de las armas de personajes. La siguiente pregunta, yo creo que es la más interesante del SBS, es de Pañuelo Negro Feliz, y él dice: tengo una pregunta acerca del ataque de Lo, el K-Room. La K es por
Kaskusei, que significa despertar, o es la K de Kikoku, que es el nombre de su espada, lo acabamos de ver. Y Oda le responde hablando sobre el ataque de Lo Room, es básicamente el poder de crear una sala de cirugía y hacer lo que quieras dentro de ella. El Kei Room o K Room es sellar su espada dentro del room, y el usuario puede hacer lo que sea que su corazón desee dentro del room, así que él puede estirar su espada o atacar creando una fuerte onda de choque. En resumen, la K es por knife, que se escribe con K, que significa cuchillo o espada. Otra de sus técnicas, el R room o R room, la R es por distancia. Yo lo traduje como Hanare, que significa lejos, aunque Hanare no tiene R más que al final, así que ahí estoy un poco perdido porque realmente no sé de dónde procede la R del R room. Y Oda continúa diciendo, es un room que puede estar lejos del creador. Antes Lo, como médico principal, tenía que estar dentro de la sala de cirugía, pero con el despertar de la fruta Ope Ope eso ya no es necesario. Y pues está bien si solo entiendes la esencia de todo esto. Si llegara a sonar demasiado complicado, y se ríe Oda y termina su explicación. Yo creo que esto es lo más curioso de todo, porque realmente yo no siento que me dé una respuesta satisfactoria. Más interesante de que el proceder de la K y de la R, pues es las habilidades que representan. Sabemos que el K-Room o el Kei-Room funcionaba tal como lo describió Oda, porque así lo vimos en el manga. Fue muy gráfico, la manera en la que Lo la usó, lo pudimos ver todos, pero yo lo que quería que me respondiera era cómo funcionaba, por ejemplo, estirar su espada. Él no nos dice. Yo pensaba que teletransportaba partículas de hierro o de metal del ambiente o de las rocas cercanas, y de esa forma las teletransportaba la espada a su propia espada, haciendo que ésta fuese más grande y se estirara, dando la sensación de que se estaba estirando cuando realmente se estaba pues reconstruyendo de una manera más grande con las partículas del ambiente. Eso era lo que yo pensaba, pero se me hacía un poco complejo. Oda no nos explica. Y lo del R-Room también lo vimos, que creaba pues un room a distancia, que en este caso lo utilizó para envolver a Big Mom y hacer que se silenciara, replicando la habilidad de la Nagi Nagi Nomi, la fruta de corazón, de cancelar el sonido. Esto me pareció muy interesante porque en su momento yo pensé que la base de la Ope Ope Nomi era la teletransportación, mover una cosa de un lugar a otro, ya sea un objeto como un barril, una persona, algo más pequeño como gotas de lluvia, que también vimos que Lo se podía teletransportar muy fácilmente utilizando gotas de lluvia, e incluso cosas más pequeñas como partículas de hierro, partículas de fierro, como lo dije, para estirar su espada. Y con este ataque, con el R-Room, con el que silenció a Big Mom, pues también podría teletransportar las ondas de sonido, moverlas de un lugar a otro para que así no se escucharan, y Lo rompería esa barrera que tienen todos los usuarios de Akuma no Mi. Con el despertar, la barrera sería que Lo puede mover dentro del room cualquier cosa que sea física, que se pueda tocar, pero con su despertar pues esa barrera se rompería y ahora podría teletransportar o manipular cosas como sonido o otras cosas intangibles. Esa es la forma en la que yo entendía el despertar de Lo. Aunque en la saga de Punhazard Lo fue capaz de manipular los corazones y las personalidades de los Mugiwaras, que eso es algo también intangible, y creo que me compliqué de más porque pues Oda no aclara nada de esto. Lo que dice y que me llama más la atención es que con su despertar Lo puede hacer lo que sea que su corazón desee dentro del room, es decir, no habría limitaciones de lo que puedes hacer, así que su fruta ya no sería teletransportar cosas o emociones o ondas de sonido, sino tendría el panorama totalmente amplio para hacer lo que su corazón desee, cualquier cosa que a él se le ocurra, utilizando su imaginación, un poco como el despertar de la Gomu Gomu o de la Ito Ito modelo Nika, que también tiene como base la imaginación. Ahora Luffy puede sacar de su cabello pues materia, cosas que se imaginen las puede volver realidad. Pues aquí Oda nos estaría diciendo casi lo mismo, que Lo con su despertar puede hacer cualquier cosa que su corazón desee, y me pregunto si todas las frutas al final pueden hacer esto de no tener una limitación más que el deseo de su corazón.
porque lo entiendo con la fruta de Luffy, pero con la de Law me sorprendió mucho que también tenga esta base de la imaginación de lo que desea su corazón, y me recuerda a lo que dijo Vegapunk cuando habló sobre las Akuma no Mi, que proceden de deseos de personas de otras realidades o de otras dimensiones. No, eso no lo tuve muy claro, y yo propuse que podrían las Akuma no Mi ser creadas por niños con una imaginación muy volátil, niños procedentes de otra dimensión que podría ser perfectamente la de nosotros, en la que se estaría conectando nuestro mundo con el de One Piece. Y me parece curioso cómo todo va encaminado de alguna forma, o por lo menos estos tres aspectos van encaminados hacia la imaginación y hacia lo que tu corazón desee. La siguiente pregunta es de Eddie Romy, el cual comenta que la película viscosa del Nato es muy similar a los láseres que destruyeron el reino de Lulusia en el capítulo 1060 del manga, y Oda le contesta bromeando que hacer eso es peligroso, como si pudiera destruir un reino haciendo eso con el natto. Y pues el natto es una comida tradicional japonesa, consiste en semillas de soya fermentadas por una bacteria, y esto hace que se cree una película viscosa, y al levantar las semillas pues quedan una especie de hilos viscosos, pegajosos, y estos hilos pues parecen láseres que descienden del cielo, como lo vimos en el 1060, y de ahí la comparación que hace este lector del manga. Y la siguiente pregunta es de Taro, que dice: en el volumen 105 capítulo 1061 vimos la base del G14. Si nos fijamos de cerca lo suficiente podemos ver objetos redondos con forma de globo. ¿Esos son globos? ¿Alguien los colocó en la base como una broma? Eiichiro Oda le responde: sí, son globos. La división del G14 está cerca de Egghead, por lo que los niños que fueron víctimas de lo que sucedió en el arco de Punjasar volumen 67 se quedan en la base por medicamentos después de ser revisados por Vegapunk. La base es un lugar áspero, por lo que para que los niños se sientan más seguros, aunque sea un poco, la vicealmirante Doll dio la orden de colocar algunos globos. Esto ya lo habíamos visto, no tenía mucho misterio lo de los globos, porque pues posteriormente en ese capítulo vimos como había un montón de niños corriendo por ahí, las paredes estaban un poco decoradas a pesar de que eran metálicas. No solamente Doll dio la orden de poner globos, sino que también dio la orden de pintar los muros para hacerlo un poco más amigable a los niños, y pues no tenía mayor misterio. La siguiente pregunta es del lector llamado Quiero un amigo, y dice: Oda Sensei, quiero ser amigo del inmortal Marco-san. Marco, por favor, ábrelo. Supongo que quiere verlo o hablar con Marco. Y Eiichiro Oda responde: sí, Marco, ¿cómo estás? Como si lo estuviera llamando de alguna forma. La siguiente pregunta es de Yoshida y dice: hay un botón que dice East, este, en la máquina de comida automática. ¿Significa que puedes elegir el condimento de la región correspondiente? ¿Cuáles son las características del sabor? Y Yoshida está hablando acerca de la máquina de comida de Egghead, a la que llegaron Luffy, Chopper y Bonnie. Y Eiichiro Oda responde: bueno, aunque hay pantallas circulares en los lados izquierdo y derecho de la máquina, la cantidad no es suficiente para 500 tipos de platillos, y después de presionar el botón este o East se enumeran los platos, y al presionarlo nuevamente se mostrará el siguiente grupo de platos, ya sea del West, del South o del North. Mostrará los platos del mar correspondiente. Esta es una máquina de ensueño que puede completar platos en un minuto. Y a mí me daba un poco de curiosidad saber cómo funcionaba un poco más de cerca esta máquina. También tenía esa duda la primera vez que lo vi: ¿qué pasa si le picas al North o al South? Porque también creía que la cantidad de platillos que ofrecía en las pantallas circulares pues era muy limitado. Así que aquí está esta respuesta de Oda acerca de su máquina. La siguiente pregunta es de Niku Kichi, que dice: hola Oda Sensei, en el volumen 105 del SBS explicaste la razón por la que a menudo dibujas senos pero no bragas, pero siento que en Egghead de repente hay más imágenes de ángulos de traseros, y esto lo agregaste a propósito. Eiichiro Oda responde: vemos muchos dibujos con ángulos de traseros en la isla del futuro, o sea Egghead. Traté de hacer un diseño diferente al actual, terminé con una ropa que muestra el trasero, investigué cómo dibujar traseros sexys. Ahora es divertido dibujar traseros porque puedo dibujarlos bien. Y pues a pesar de que One Piece tiene tantos años, Eiichiro Oda sigue encontrando nuevas formas de divertirse dibujando su manga, y pues a la vez hace que los usuarios, que los lectores sintamos que el manga sigue fresco, porque realmente lo está. Oda sigue experimentando. A mí estos diseños de Egghead realmente me parecieron muy buenos.
siempre me llama la atención todo lo que tiene que ver con diseños de personajes, las ropas, los accesorios, y me gustaron mucho los diseños de Egghead, independientemente de que se les vea el trasero o no a las chicas. Y la siguiente pregunta no tiene nombre y dice: Odachi, ¿a nadie le importa saber sobre el futuro de Brook? Como afrofan, no te lo perdonaré. Odachi, por favor muestra el potencial del esqueleto afro. Aquí lo que esta persona trata de pedirle a Oda es que dibuje el futuro de Brook, como lo ha estado haciendo con los otros Mugiwaras, cómo se vería Brook 20 años después, 40 años después, y 20 años después si algo hubiese sucedido en su vida, y 40 años después si algo hubiese sucedido en su vida. Oda responde: está bien. Y pues Oda nos da este troleo otra vez con Brook. Ya en un SBS nos había puesto cómo se verían los Mugiwaras si cambiaran de sexo, del masculino al femenino, y en ese SBS Brook se mostró exactamente igual, así que fue un troleo en aquel entonces, y en este ahora también hay un troleo con Brook, y nos muestra que todas las opciones 20 años después y 40 años después, y luego 20 años después si las cosas hubieran salido mal, y 40 años después si las cosas hubieran salido mal, todos son el mismo diseño, que es Brook a secas. Y con esta pregunta creo que hay un error, porque todo el mundo lo tradujo como que esta persona era un fan de África que estaba preguntando por Brook. Creo que esto se debe a una mala interpretación de la palabra afrofan. Creo que quien lo tradujo no conoce One Piece muy bien, porque esta persona que lo tradujo pensó que estaba hablando de un fan africano, afrofan, cuando realmente estaba hablando del afro de Brook. Sabemos que Brook tiene un afro, y al decir que es un afrofan, pues se puede interpretar que es un fan de Brook o un fan del afro de Brook, y pues por ahí anda rondando esta versión de que esta persona es un fan africano, lo cual creo que es falso. La siguiente pregunta es de Gato Rojo, que nos dice: en el capítulo 1065 se ve la expresión "quiero tomar prestada la mano de un gato". Quiero saber el nombre del gato que tuvo que prestar su ayuda después de que le dijeran esa frase. Y para aclarar un poco, pues la frase "quiero tomar prestada la mano de un gato" significa estar tan ocupado que es bienvenida cualquier ayuda, inclusive la ayuda de un gato. Es a lo que se refiere esta frase. Se dijo en Egghead porque todos estaban muy ocupados. Y Oda responde: ¿te refieres al gato asistente Josh? Se rumorea que le encanta ayudar a la gente, y cuando quiere tomar notas rápidamente saca su pluma y su papel, y puede utilizar haki de observación. Incluso me rascó la espalda cuando me picaba. Es lo que responde Chiro Oda. Y aquí también vi una especie de error, no sé si es error mío o error de las traducciones que vi. En las traducciones que vi habla de que Josh puede utilizar pluma, papel, y además puede dibujar con colores, puede colorear, lo cual me pareció un poco extraño, porque si ya toma notas y si ya trabaja como un asistente en el laboratorio más grande del mundo de One Piece, pues realmente no tiene mucho mérito que dibuje con colores, porque estaría en un nivel muy superior. Y la palabra en japonés que utiliza es Kenbunshoku, que es la expresión que se utiliza para denominar el haki de observación, Kenbunshoku. Así que yo lo traduje como que puede utilizar haki de observación este gato Josh. Pienso yo que mi traducción es la correcta, y pues me llamó la atención esto de este gato. Quizás no lo volvamos a ver, ni lo veamos utilizar esta habilidad si es que la tiene. Fue más que nada una especie de dato ahí curioso que quiso soltar Oda, y pues aquí está representado con los colores que le dieron para el videoclip de Mori Calliope llamado Mirai Shima, la isla del futuro, que está por ahí en YouTube, en el que se representa a este gatito Josh de color celeste, y pues yo le quise dar color de frente. La siguiente pregunta es de Yuyo Ichiiya, quien pregunta: en la conversación entre Vegapunk y Sentomaru en el episodio 1069 se lee: yo te acogí cuando no tenías ni para comer. ¿Qué tipo de historia hubo ahí? Echiroda responde: la marina recibió un informe de que unos osos salvajes estaban invadiendo un asentamiento humano en una isla. Vegapunk supervisaba la instalación de un sistema antiosos. La marina estaba investigando una peligrosa montaña y vieron a un niño, Sentomaru, quien venció a los osos en una lucha de sumo y reinaba como el jefe de la montaña. Era un niño que fue abandonado por los aldeanos porque era demasiado violento. Vegapunk contrató a Sentomaru como un guardaespaldas porque era tan fuerte que ni siquiera podía regresar a la aldea y siempre tenía hambre. Ese es el pasado. Y honestamente yo esperaba que el pasado de Sentomaru se nos presentara como parte del manga,
y no fuera de él en un SBS, como este caso, y que se nos pusiera una especie de flashback corto, no sé, con la llegada de Kizaru. Quizás Kizaru, con quien tenía cierta amistad Sentomaru, al ver que estaba de parte de Vegapunk, pues empezaría a golpearlo o a maltratarlo, y ahí podrían meter perfectamente el pasado de Sentomaru para crear un poco de sentimiento en el lector. Pero Eiichiro Oda pues decidió contarlo aquí, el pasado, lo que supongo que significa que no lo veremos en el manga, un poco como el pasado de Zoro o el árbol genealógico de Zoro, aunque claro, lo de Zoro era más importante. Y la siguiente pregunta es de Otaki, quien pregunta: Ryokugyu dijo: no he comido nada durante 3 años porque es un fastidio, ¿verdad? En otras palabras, dado que Ryukugyu es un bosque, árboles y plantas, es capaz de realizar la fotosíntesis, así que puede reponer nutrientes sin comer. Eiichiro Oda le contesta: es correcto, y pues esto es algo que ya sabíamos todos, la habilidad para obtener nutrientes por medio de la fotosíntesis de Ryukugyu. De hecho, desde que se mostró por primera vez este personaje, se teorizó algo similar, pero no hay mayor misterio. La siguiente pregunta es de Mori, que dice: la leyenda tatuada en el vientre de Aramaki, Shinagawa Shinju, o sea, pacto suicida en Shinagawa, está basada en Shinjuku Shinju, que se traduce como suicidio en Shinjuku, del cantante Yoshi Harada. Eiichiro Oda responde: cantaste ese tipo de canciones, pero antes de ella hubo una actuación clásica de Rakugo llamada Shinagawa Shinju, pacto suicida en Shinagawa. Y Eiichiro Oda explica: un pacto suicida es morir con otra persona, pero parece que el toro verde Aramaki tiene un triste pasado relacionado con las mujeres, por lo que parece tener un tatuaje como este cavado en el pecho. Y pues aquí se nos habla sobre el tatuaje que tiene Aramaki. Aquí Oda nos dice que proviene del Rakugo. El Rakugo es una obra de teatro satírica, humorística, muy conocida en Japón. A Oda le gusta mucho el Rakugo y nos habla de un Rakugo titulado Shinagawa Shinju, exactamente lo mismo que tiene tatuado Aramaki. Y este Rakugo habla sobre una cortesana y su amante. La mujer pues está deprimida y llega al punto de querer suicidarse. Ella convence a un joven que parece ser su amante para que se suicide con ella, y así juntos cometerían un suicidio doble. Y los dos personajes planean saltar de un puente. Sin embargo, el muchacho termina teniendo sus dudas en el último momento y se arrepiente de saltar, pero la mujer termina empujándolo, y cuando la mujer queda sola en el puente, cuando es su turno de suicidarse, pues ella recibe la noticia de que su vida ha mejorado, ahora ya tiene dinero, y como su vida ya mejoró, pues decide no saltar del puente, y al final pues se voltea todo esto. La persona que no quería saltar termina suicidándose, y la persona que quería suicidarse termina por no hacerlo. Y me llama la atención que la mujer de este Rakugo, de esta obra de teatro, se llama Osome, un personaje que ya habíamos visto en One Piece, la muchacha que tiene un ratoncito, la cual fue ayudada por Sanji en la batalla final que tuvo Sanji contra Queen. Pues el nombre de esta chica es Osome, y pues podríamos decir que Aramaki podría estar conectada con esta chica. Yo realmente no lo creo, uno porque One Piece va a pasos agigantados, no se va a detener para mostrarnos que Aramaki tenía relación con esta chica o alguna cosa. Creo que no cabe la posibilidad de que esto se dé, pero me llama la atención de que la chica se llama igual que este personaje, y esa es la historia de la explicación del tatuaje en el pecho de Green Bull de Aramaki. A pesar de que esa es la historia del Rakugo, pues realmente no sabemos el tipo de pacto suicida que quería llevar a cabo Aramaki con alguna enamorada quizás, pero como él sigue vivo, también podríamos decir que la historia se invirtió, que Aramaki quería saltar y suicidarse y la mujer no, y terminó siendo al revés. Aramaki terminó salvándose y la mujer quizás fue quien se arrojó, así que la historia podría invertirse en el caso de One Piece, pero creo que va a ser muy difícil que sepamos algo más sobre ese tema. La siguiente pregunta es de Polaris y dice: ¿qué tipo de justicia defiende Ryukugyu? Hablando de Aramaki, hablando de Ryukugyu, Eiichiro Oda le responde: la de Ryukugyu es la justicia mortal, y había mucha gente que quería conocer la justicia de Fujitora, así que también la voy a poner aquí, y la de Fujitora sería la justicia con honor. Sabemos que muchos almirantes, o todos los almirantes y muchos marines, tienen una leyenda en la parte trasera de sus capas o de sus gabardinas con la palabra justicia
justicia, y algunos seguidos de otra frase, como la de, por ejemplo, Aokiji, que era la justicia perezosa, pues la de Ryukugyu es la justicia mortal, y la de Fujitora es la justicia con honor. Finalmente la última pregunta dice que no tiene nombre de quien la envió, pero dice: en el episodio 1074 hay una escena en la que Robin calma a Nami, que está enojada con Lucci. ¿Qué tipo de conversación tuvieron ustedes dos en ese momento? Refiriéndose a Nami y a Robin, Oda le responde: te ves bien. Hablando de Lucci, él era el enemigo más fuerte del arco de Enies Lobby que atormentó a Robin, y lo que Nami está diciendo es: si todavía vas en busca de Robin no te lo perdonaré. Y Robin está tranquilizándola, diciéndole: porque ahora no hay resistencia. Eso no lo entendí muy bien, traté de traducirlo muchas veces, pero no entendí realmente bien lo que quería decir Robin. Y Eiichiro Oda dice: ya veo, parece que puedes escuchar el diálogo incluso si no está escrito. Y pues es esta escena en la que Rob Lucci está en el piso, Nami lo está pateando y Robin la está calmando a Nami. Y con esto termina el SBS del volumen 106. Y antes de terminar quisiera decir algo, y es que me he tardado más de una semana en este video porque no suelen traducirlo completo, siempre traducen solo lo más importante entre comillas, así que tuve que investigar las piezas faltantes del SBS en foros japoneses, en foros ingleses, lo que me llevó muchos días de investigación, y también muchas preguntas, a veces son en broma o son tonterías que le hacen a Oda, pero las personas que traducen los SBS no suelen traducir estas preguntas, pero creo que si Eiichiro Oda se toma la molestia de contestar estas cartas y publicarlas, que es a quien debería de molestarle, pues creo que es aún más fácil traducir todo el SBS, ya que lo tienes a la mano y sabes japonés, pues ya es muy fácil. Aún así, pues esto no se hace. Mi objetivo es incluir todo lo publicado en el SBS, y sí sé que mi video saldrá mucho más tarde y con menos visitas, pero estaré pues satisfecho. Creo que soy el único canal en YouTube de One Piece en español que subió todo el SBS completo sin omitir nada. Incluso creo que soy el único que lo subió completo a internet, porque por días he estado buscando en redes sociales y en foros en español el SBS completo, y hasta el día de hoy pues no he encontrado nada. Y pues eso es todo, eso sería todo.